pasión en cada rol. Aquí estamos pensando béisbol, estamos encendidos. La vibra sube y no puedo parar. Pensando béisbol, sigo contigo. Vamos al juego, vamos a ganar. Muy buenas noches, queridos amigos fanáticos del béisbol de las Grandes Ligas, desde toda Latinoamérica, desde México, Cuba, Puerto Rico, Venezuela, Dominicana, Colombia. Bienvenidos todos. Aquí desde la Florida, Tony Marinas, y desde Orlando, Florida, Fide García. Buenas noches, Fide, ¿cómo estás? Buenas noches, Tony. Muy contento. Hoy comenzamos nuestro segundo programa en nuestro podcast y quiero desearles buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos desde el lugar que nos estén viendo y darles las muestras y gracias por la aceptación y las buenas vibras que nos dieron en nuestro primer programa. Además está decirles que nosotros como buenos aficionados a esto que estamos tratando de llevarles a ustedes, ya que no somos profesionales, nos esforzaremos y nos esforzamos al máximo para que reciban de nosotros el mejor trabajo posible. Y le pedimos de todo corazón que cualquier diferencia o cualquier inexactitud que nosotros podamos haber tenido en algún programa, en algún dato, no nos molesta para nada, que nos lo hagan saber. En fin, ustedes y nosotros pertenecemos a esta gran familia que queremos formar en este podcast de Pensando Béisbol. Y pues nada, no quería saltar esta presentación sin saludar y reconocer una ayuda que ha sido muy importante para el comienzo de este podcast con Tony y conmigo, que es Dalan Salavarría, que ha sido uno de los factores que en la parte tecnológica siempre ha estado presente y dispuesto a ayudarnos. Por lo demás, muchas gracias a todos y disfrutemos de nuestro primer programa en esta noche. Bueno, yo quería decir algo también con respecto a lo que nos han escrito, los comentarios que han hecho. Tenemos por ahí a Ronnie García que nos ha dicho que teníamos varios errores y yo quería que nos explicara, nos escribiera más y nos dijera cuáles son los errores porque queremos corregirlos. Y bueno, nada más para comenzar el programa, vamos a empezar con un pequeño dato curioso que prácticamente es como si fuera una tragicomedia dentro del terreno de béisbol. Me refiero a un incidente que ocurrió en el 1993. Y yo, antes de comentarlo, te pregunto, Fide, ¿tú crees que existe la posibilidad de que un jugador a la defensa pueda producir un jonrón? Realmente es bien curioso. ¿Pero tú crees que puede ocurrir? Bueno, yo lo vería como cuando un jardinero la bola le da en la mano y brinca la cerca. Produce un jonrón, pero para arriba. Bien, ese es el caso que ocurrió en el 1993. El jardinero derecho de los Rangers de Texas, José Canseco, que estaba yendo hacia atrás buscando un fly y ya pegado a la cerca, pierde la bola en el aire, le da en la cabeza, la bola rebota, se va por encima de la cerca y se produce el jonrón. Increíble. Y la forma en que ocurre es que es después que la bola se va de jonrón, él se pone mirando para el aire como diciendo, ¿dónde se me metió la pelota? Viene el centerfielder a decirle lo que pasó y pone una cara de inocente como diciendo, madre mía, ¿qué he hecho? Bueno, eso es un dato curioso y vamos a comenzar con uno de los tópicos más importantes de la noche, uno de los dos primeros, de los dos más importantes. El primero va a ser, y que ya lo habíamos prometido, hablar sobre el WAR de los receptores, los campos cortos y los jardineros centrales. Vamos a empezar con el tema de los receptores. Lo vamos a dividir en dos. Vamos a dividirlo de la manera siguiente. Primero vamos a mencionar los receptores que ya están retirados
y entre Fide y yo hemos acordado llamarlos receptores históricos. Y después vamos a hablar sobre los receptores del 2025. Me refiero a todos los mejores WAR de los dos bandos. Tenemos que tener en cuenta que cuando se habla de los históricos, estamos hablando de una acumulación de wars durante los años en que compitieron esos receptores. Por ejemplo, no es lo mismo un receptor que tuvo 10 años y otro que tuvo 20 años. Aquí estamos hablando de cantidad, pero también tenemos que hablar de calidad, porque no sabemos cuál ha sido la calidad de un pelotero hasta que sabemos sobre su WAR. Entonces, vamos a comenzar con el primero de la noche, que va a ser el de los históricos, va a ser del quinto hacia el primero, para crear una especie de intriga. Entonces, el primero va a ser este que está aquí. Y Yogi Berra va a ser el quinto de todos los tiempos en WAR. Y aquí tenemos a Fide que nos va a hablar sobre Yogi Berra y sus logros en el terreno. Adelante, Fide. Pues sí, como bien tú dices, Tony, vamos a hablar de la calidad del WAR en este cúmulo de estadísticas que hemos hecho de coger 5 jugadores por posición, en este caso los receptores, empezando por los históricos. Y como bien vale recordar, recordemos que estamos hablando de los catchers, que son la posición más importante o más significativa en el terreno, y que su WAR une defensa junto a ofensiva. Y como bien aparece en el número 5, tenemos al conocidísimo receptor Yogi Berra, quien jugó en una etapa desde el año 1946 hasta el 9 de mayo de 1965, Tony. Yogi llegó a alcanzar... Perdón que te interrumpa, pero estamos hablando de 19 años. Correcto, Wow. correcto. Fue una etapa bien larga en cualquier etapa de béisbol, porque hay quien pueda pensar, no, que en esa época, aquellos años del béisbol, no, el béisbol es duro. Es un deporte que siempre ha sido duro, y jugar 19 años y con un nivel de calidad en cualquier época en el béisbol es de admirar. Y Yogi Berra llegó a tener o a acumular un WAR de 59.5. 59.5 que se dicen fácil, pero fueron producto, entre otros datos, de haber conectado en lo ofensivo 358 jonrones con un averaje de 2.85 y 1.430 carreras remolcadas. Es bueno decir que Yogi Berra fue Salón de la Fama exaltado en el 1972 y participó de sus 19 años de béisbol en 18 juegos de estrella. Wow. Eso no es un récord. No, si no es un récord, porque es que en el béisbol hay que buscar tantas cosas, porque tú lees y cada día te encuentras cosas que tú dices, será récord. Si no es un récord, como bien se dice, es un buen averaje. Porque hay que pensar que de sus 19 años como beisbolista, tuvo una calidad que le permitió en 18 ocasiones llegar a jugar a la estrella. Lo otro dime. No. Sigo Lo otro clamando, que madre mía. fue 13 veces campeón de serie mundial. Eso sí es un récord. Eso sí es un récord. Sí. Indudablemente, aquí ningún jugador tiene esa cifra ni tiene esa cantidad de anillos de serie mundial. Y también podemos decir que fue 13 veces champion. Y como manager, 3 veces campeón de serie mundial también. O sea que no solo fue efectivo en las series mundiales como jugador, sino que tuvo la dicha que como director ganó 13 veces. Y siempre Yogi Berra
jugó y representó a este equipo en su carrera. Wow, wow, perfecto. Ahora le voy a ir con el cuarto, o no sé si Bueno, Tony un quiere momento, un agregar. momento. Sí, no, no, yo quiero reflejar la imagen del cuarto, que es el señor Carlton Fisk, que jugó para los Medias Blancas de Chicago y para los Medias Rojas de Boston. Y los datos personales de Carlton Fisk en el terreno los tiene Fide en sus manos. Adelante, Fide. Pues sí, Tony, estamos ante otra luminaria de la historia del béisbol y de la receptoría en el béisbol de Grandes Ligas. Carlton Fisk se desempeñó en una etapa de juego desde 1969 a 1993 hasta 1993 y acumuló un WAR de 68.4. Tuvo a 6 décimas de los 69 puntos en el WAR. Esto también está respaldado por 376 jonrones que conectó en esta etapa de juego que estuvo Carlton Fisk bateando para 269 e impulsando 1.330 carreras. ¿Pertenece al Este, Salón de la Fama? sí, Carlton Fisk fue saltado en el año 2000. En el año 2000 se llevó su nombre a la gloria y entró al Salón de la Fama y tuvo presencia en 11 juegos de estrella. Él sí jugó entre dos franquicias, jugó en Boston y Chicago White Sox. Yo me recuerdo que en un juego de playoff, no recuerdo qué año, que él batea un batazo que va pegado a la raya y el poste que define el foul, la línea de foul, la línea buena, en que él trata de con las manos hacerle así a la pelota para que no se quede en la zona de foul, sino que se quede en la zona buena y se quedó de honro. Eso es un, Wow. sí, sí. Pues nada, ya tenemos dos. Ahora vamos a hablar sobre el tercero. Voy a quitarlo. Y tenemos aquí a una luminaria de Latinoamérica. Tenemos al señor Iván Rodríguez. Jugó para el Texas. Y ahí fue donde él se desarrolló como un súper pelotero. Y después terminó jugando con los Marlins, donde en el 2003, ¿fue en el 2003 o en el 98? Sí, correcto. En el En 2003 el ganó la Serie Mundial. 2003. En el 2003 participa en la Serie Mundial y gana la Serie Mundial con los Marlins de Miami, de la Florida. Bueno, pues tenemos aquí a Fide dándonos los datos de el señor Don Iván Rodríguez. El carismático Iván Rodríguez, el Poch, como se le conoce cariñosamente, quien además él ha sido hasta comentarista en ocasiones de series mundiales y es una gente muy, muy agradable en su trato y en su forma. Él debutó el 26 de junio de 1991 en un terreno de béisbol de Grandes Ligas y su carrera terminó el 28 de septiembre de 2011. Su WAR fue de 68.7, producto de un rendimiento tremendo en toda su carrera, ya que Iván Rodríguez, el puertorriqueño, batió 311 jonrones, conectó 296 de averaje promedio como bateador y impulsó o trajo para su equipo 1.332 carreras. El Poch, como se le dice en la fanaticada, participó en 14 juegos de estrella que le sirvieron, entre otras cosas, para ser exaltado al Salón de la Fama no hace mucho en el año 2017. Como decía Tony, en el 2003 fue miembro de ese segundo campeonato de Serie Mundial que ganaron los Marlins y que hizo historia. Y como tú decías, el Poch jugó en diferentes franquicias. Estuvo en el Texas, estuvo en los Marlins, también perteneció al Detroit, jugó con los Yankees de Nueva York
con Wow, Houston, esa no la sabía. jugó con Houston, Esa no sí, la sabía. yo también me sorprendí, yo no lo recordaba realmente y cuando estoy verificando sus estadísticas, veo que jugó en los Yankees, no, de verdad que yo no Y lo, no lo, no lo lo que reconocía. sucede es que en esos años nosotros estábamos en Cuba y no teníamos esa gran información que Así mismo, afortunadamente los fanáticos del béisbol de las grandes ligas que residen en Cuba actualmente la pueden recibir gracias a todos los podcasts, incluyendo el nuestro. Así que muchas gracias por esa información porque de verdad me ha sorprendido. cerró su carrera, que se me faltaba, con los Nationals de Washington. Ahí estuvo en los Nationals de Washington. Y esto que tú dices de los fanáticos cubanos de la época esa, que tanto tú como yo estábamos en Cuba, también era una época muy diferente. Aparte de la restricción que ha tenido siempre el béisbol de Grandes Ligas en Cuba, era otra época. No había redes sociales, no había internet, no habían otras cosas que ahora hacen más fácil llegar esto a través de un mismo podcast, a que la gente reciba las informaciones. Sí. Pues nada, Tony, esos fueron los grandes números de Iván Rodríguez. Sí, yo quería comentar que la única manera en que yo tenía acceso a las grandes ligas era escuchando los juegos por las emisoras de Miami, en inglés, por supuesto, que llegaba la señal, llegaba a La Habana, llegaba durante el día. Una vez que empezaba a oscurecer, se iba perdiendo la imagen hasta que ya no se escuchaba. Por lo tanto, Y la oía sin interferencia. clarísimo, perfectamente. Ya, Sí, ya. perfectamente. Y Sí, porque yo escuché, disculpa, algunos juegos, yo escuché incluso algunos juegos de esta serie mundial de Iván Rodríguez, yo los escuché por primera vez, ya algunos juegos cuando empezó, no específicamente esta serie mundial, series mundiales más arriba, ya en los 2000 y tanto, por Radio Martí en español, que la narraban el difunto Felo Ramírez junto a Jiki Quintana. increíble. Nada, continuamos con el segundo pitcher de todos los tiempos en referencia al WAR. Estamos hablando de Gary Carter. Gary Carter fue una de las figuras increíblemente emblemáticas de lo que respecta a la receptoría a nivel histórico en las grandes ligas. Por eso tiene el segundo lugar porque ha acumulado un WAR de cuánto, Fide? Gary Carter acumuló un WAR de 70.1. O sea, por encima de Iván Rodríguez, por encima de Yogi Berra, por encima de Carlton Fisk. Okay. ¿Puedes darme algún dato adicional sobre Gary Carter? Fíjate que Gary Carter se sitúa en el segundo lugar en estos historios que hemos querido sacar con el WAR. Él jugó en una etapa que comprendió desde el año 1974 a 1992. Y entre los datos destacados ofensivamente, conectó 324 jonrones, le sirvió para tener un averaje en su producción ofensiva, copió un averaje de 262 y impulsó 1.225 carreras. Gary Carter fue exaltado al Salón de la Fama en el 2003 y en esa etapa de juego tuvo participación en 11 juegos de estrella. Quiero señalar que tuvo una serie mundial en el año 1986 como anillo y que aparte jugó en varias franquicias, estuvo en los Expos de Montreal, jugó en los New York Mets, en los Gigantes, en los Dodgers y terminó otra vez, regresó en su final de carrera a los Expos de Montreal. Sí, tú mencionaste que jugó en la Serie Mundial del 86. Yo recuerdo perfectamente que esa fue la serie en que los Mets le ganaron a los Medias Blancas, perdón, a los Medias Rojas de Boston, por un increíble roletazo que se le fue entre las piernas a la primera base. Y ahí en el último juego se formó la derrota de Boston. Yeah. Yo recuerdo también que el WAR de Gary Carter es tan elevado no solamente por su ofensiva, sino por su defensiva.
está considerado como uno de, bueno, ya el World lo dice todo, por su gran defensiva a través de los años. Y quiero recordarles que estos números son acumulativos, tanto cuantitativa como cualitativamente. Y dicho esto, vamos a pasar a el primer receptor que para mí y que para muchos consideramos que es el mejor receptor de todos los tiempos, incluyendo a los actuales. Estamos hablando de el señor de la maquinaria roja, Johnny Bench. Johnny Bench ha sido prácticamente lo que es Aaron Judge en los Yankees. Johnny Bench tiene una trayectoria, solamente jugó con los Rojos de Cincinnati, no jugó con nadie más, que yo recuerdo. Y los datos de Johnny Bench nos los va a dar ahora nuestro querido amigo Fide. Adelante, Fide. Bueno, como bien tú señalas, Tony, Johnny Bench perteneció a esa histórica llamada maquinaria roja, de esa etapa de gloria del Cincinnati, que fue un equipo que llegó a crear una dinastía en esa época. Fue un equipo imparable. Para vencer era prácticamente imposible. Y él fue parte de esa franquicia desde el año 1967 hasta el septiembre 29 del año 83. O sea, que jugó la etapa de oro, o fue miembro del equipo Cincinnati en su etapa más significativa como franquicia. Y el WAR de Johnny Bench es de 75.1. Un tremendo WAR. Pero no es casualidad si tenemos en cuenta que aparte sus números defensivos eran muy estelares, porque era un gran receptor. También hay que agregarle que el hombre por aquí, con el madero en la mano, era un irresistible. Él batió 389 honrones. Tuvo un honrón de los 400. Impulsó 1.376 carreras y logró un averaje de 267. Johnny Bench fue exaltado al Salón de la Fama en el año 1989 y formó parte o tuvo parte en la fiesta que es el Juego de las Estrellas en 14 oportunidades. Ganó 2 series mundiales en el año 75 y 76 y fue el MVP entre 75 y 76 y fue MVP en una de ellas. Fue una luminaria y es, si tuviéramos aquí que aplaudir, el número 1 de los históricos en los receptores cuando hablamos de esta métrica que es el WAR. Muchas gracias, Fide. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar sobre los receptores del mayor WAR en el 2025. Y vamos a empezar con el receptor de los Diamondbacks de Arizona, que es Carson Kelly. Carson Kelly probablemente no se conozca mucho de él, porque quizás sea porque juega con el Arizona, pero los números de él hablan por sí solos. Y creo que Fide tiene ahí una pequeña información sobre Carson Kelly en lo que respecta al año 2025. Tenemos que tener en cuenta que es solamente el WAR de un año. Cuando lo comparamos con el WAR de los históricos, que son de 75, que si son de 60 y pico, ahora vamos a escuchar números muy pequeños comparados, porque no estamos nada más que valorando el WAR del 2025. Y quiero aclarar algo. Cuando hablamos del WAR, hay dos tipos de referencia con respecto al WAR. El WAR, hay una plataforma que se llama Fansite que mide el WAR de una manera distinta al Baseball Reference. Quizás ustedes vean por ahí que dice B-WAR y otro que dice F-WAR. Nosotros nos estamos refiriendo al B-WAR, el del Baseball Reference. Y dicho esto, pues ya comenzamos con las estadísticas de Carson Kelly en el 2025. Adelante, maestro.
este muchacho, este muchacho que se proyecta con ser un futuro estrella en su posición, Carson Kelly, tiene un WAR valorado este año que recién terminó de 3.6, ya acumula en su corta etapa de beisbolista un WAR de 7.6 y es producto este año ese WAR de 17 jonrones, 249 de averaje y impulsó en este 2025 que terminó esta temporada recién terminada 50 carreras. Fíjense que estos muchachos ya van cogiendo valor, que el contrato ya actual de Carson Kelly está en 11.5 millones de dólares Wow. por 2 años. O sea, O serían, sea, serían casi 5.8 por año, que es bastante para un jugador tan joven. ¿no? Y que empieza a transitar. Todavía no ha entrado en las diferentes etapas, como se dice, contractuales, que le pueden presagiar un futuro mejor si mantiene la calidad, por supuesto. Claro. Bueno, continuamos con el próximo. El próximo se llama el receptor de los Colorado Rockies, que muchos dirán, Colorado no tiene nadie. Sí, Colorado tiene a un super receptor, tanto ofensivo como defensivamente. Gracias a eso está en el cuarto lugar de los receptores en WAR en el año 2025 y es Hunter Goodman. Hunter Goodman, Fidel, tienes la palabra. A mí te voy a decir una cosa. Yo veo a los Rockies cuando juega contra los Yankees, por supuesto. Por supuesto. Pero no lo digo por demeritar al equipo como tal. Pero a mí me encanta este receptor. A mí me encanta. Tanto a la defensa como a la ofensiva. Es uno de los receptores que más me gusta, junto a uno que se va a nombrar posteriormente, ahora a continuación, pero Hunter Gómez es un gran futuro de catcher. Él tiene un WAR de 3.7 este año, tiene un acumulado de 2.3, pero este año que terminó dio 31 jonrones. Dio 31 jonrones y abatió 278 con 91 carreras impulsadas. O sea que es la respuesta a ese rendimiento, a ese WAR, con un equipo que todos conocemos, no es de la élite. Dilo claramente, es el peor equipo de las Grandes Ligas. Sí. Es un equipo que todos conocen que no puntea, como se puede decir. Yo me imagino que Y este receptor, perdona que te interrumpa, pero yo me imagino que este receptor no va a durar mucho en los Rockies. yo también, yo también. Aunque, bueno, todos sabemos que los peloteros nuevos tienen que estar bajo control del equipo durante 6 años. De eso tú hablaste en el Y otro después programa. se convierten en agentes libres. Pero una vez que pasen los 6 años, si él sigue así, y yo espero que esos números que él ha tenido este año 2025 no sean producto de la altura del estadio de los Rockies. Yo me imagino, es que este señor es grande y fuerte. Tiene una Es que tiene fortaleza un físico que impresiona. impresionante, impresionante. Sí, señor. Uh-huh. Bueno, entonces continuamos. Y eso, espérate, Tony, que disculpa, quería hablar sobre su contrato actual. Él está con un contrato de 740,000 y está propuesto y elegible para arbitraje en el 2027, lo que tú estabas hablando, tocando de el Sí, tiempo que él sí, tiene porque que está bajo claro, control, y sería agente libre en el 2030. oiga, O sea que Hunter Goldman todavía ni él mismo imagina lo que pudiera ganar en su carrera sí, como receptor. claro, porque este fue su segundo año con los Rockies. Entonces ya en el tercer año, que es el 26, ya es el tercero. Ya en el 2027 ya él es elegible para el arbitraje. Correcto. Para que le suban el miserable salario comparado con lo de otros peloteros
y ojalá que le llegue al millón, porque de verdad que el muchacho se lo merece. Y ojalá que los Rockies le firmen una extensión previa al arbitraje para que no se le vaya. Eso es otro. Ajá. Pero bueno, como no somos los gerentes generales de los Rockies, no podemos decir nada. Simplemente hacer un comentario positivo a favor de Goodman. Bien. Siempre vamos a tratar de defender a los jugadores. Sí, claro, por supuesto. Desde nuestra óptica, desde nuestra óptica. Entonces tenemos el caso de, vamos a ver, otro que Me tuvo encanta. el mismo Word. No, perdón, estoy hablando mal. No, No, tenemos ahora el caso de un jugador, un receptor que yo, si no estoy muy equivocado, creo que no llega al millón tampoco de salario. ¿Es cierto? No sé. correcto, Correcto. correcto. Estamos hablando de un receptor que nadie quiere, nadie sabe quién es porque juega con los Atléticos de Oakland. Ese es el No, otro que yo te decía que venía, que me gusta mucho. hablamos de Shea Langeliers. Miren el cuerpazo de ese señor. Ese pelotero, yo lo tengo como contrario porque como jugador de el Oakland está en la misma división que Houston y cada vez que ese hombre va a batear contra los lanzadores de Houston, yo me pongo en el asiento así bien cogidito porque ese señor, ¿cuántos jonrones batió? Batió 31 jonrones este año Ya, ya. y impulsó 72 carreras. Y en una era que los averajes, como se dice, no pintan mucho, batió 272. Quiere decir que No es el solo muchacho no solo tiene fuerza, sino contacto que es también. bateador constante. Sí, sí. Sí, entonces este receptor Langeliers se queda empatado en Word con otro gran receptor, que es nada más y nada menos que Wilson Contreras. Pues Wilson o William, porque los dos son hermanos. William, este Este, es William, este es William Contreras, el de los cerveceros, el el de de los los cerveceros. cerveceros de Milwaukee, que quedó en tercer lugar con respecto a los receptores de mejor WAR en el 2025. Y bueno, espero por ti, por la información sobre William Contreras. William Contreras, yo digo que va progresando por año. Sí, Según pasa la sí, temporada, va demostrando que lo de él no es casualidad. sí. Lo de él no es casualidad, él es uno de los. Él está por eso entre los receptores de más calidad. Tiene un guard de 3.9, pero es que ella acumula un guard de 15.2. Acuérdense que estamos hablando que vamos a notar la diferencia, como decía Tony, de que estos receptores guard, no, claro, estamos hablando de receptores, valorando estos jugadores por un guard de una temporada. Los otros son jugadores que jugaron, como vimos ahorita, 19, 20 años. Pero a paso que va Contreras, es una de las figuras que más impresiona. Dio 17 jonrones, batió 260 con 76 carreras empujadas. Ya en su carrera tiene 2 juegos de estrella y tiene una serie mundial. Su contrato no es nada despreciable, es de 12 millones, están programados para el 2026. Actualmente en el 2025 obtuvo 6 millones de contrato, pero tiene proyectado entre bonos y otras cláusulas en el 2026 puede alcanzar los 12 millones en total de ganancia o de dinero para él como jugador. Yo recuerdo que el Contreras que yo conocía era el receptor de los Cardenales de San Luis. De los Cardenales de San Luis, Contreras, ¿verdad? El hermano de él. Ajá. Que Los otros después, muy buenos, los otros muy buenos. sí, pero me refiero que el primero que surgió fue el hermano. Y Ajá. este William, William no era tan conocido. Este es William y el otro es Wilson. Sí, pero que te digo que el William no era tan conocido como Wilson. Y poco a poco ha ido cogiendo un nombre tan grande que
Bueno, el hermano, debido a quizás alguna lesión en la rodilla, lo pasaron a jugar primera base y ya Sí, y actualmente ya no pertenece a los Cardenales. Todos sabemos que lo transfirieron a los Medias Rojas de Boston. Y incluso, no sé, Tony, si tú te acuerdas, disculpa que te interrumpa, que en la temporada pasada hubo una época que a Wilson lo bajaron los Cardenales a Triple A y después lo volvieron a subir, se corrió de que lo habían bajado para como ajustarlo más a la defensa, porque la idea no era sacarlo de la receptoría y después cuando lo volvieron a subir jugó la primera. entonces ya hemos visto a Contreras. Vamos a hablar sobre el segundo mejor Ward en la receptoría de las grandes ligas, que por supuesto pertenece a un equipo que fue campeón mundial 2 años consecutivos y él tiene mucho que ver con esto. Vamos de Will Smith. Lo tenemos haciendo swing y Will Smith es un pelotero que no es un pelotero de 30 jonrones, pero sí es muy consistente al bate y en la receptoría impecable. Adelante. Y tiene una cosa y un detalle, que el hombre cuando se pone la camisa de la postemporada, ay mamá, cógele miedo, Increíble. coge, cógele miedo porque en las 3 series mundiales que ha ganado los Dodgers, el muchacho tiene protagonismo. Ha sido un jugador de los momentos, como dice el clutch, que no le tiembla las piernas. Es un gran receptor. Es increíble. Tiene un WAR de 4.5. ¿Tú querías decirme algo, Tony? Sí, no, lo que quería decirte era que él luce muy, a pesar de que él luce súper bien durante la temporada, él luce mucho mejor durante la postemporada. No, es lo que yo te digo, él es de ese tipo pelotero. Es que estas cosas hay que hablarlas. Es el tipo de pelotero que cualquier equipo quiere tener en una postemporada. Porque se enciende. Pasa lo mismo, por poner un ejemplo, con Quique Hernández. Igual. Quique Hernández es un pelotero que si tú lo vas a buscar, tiene calidad, pero no. Pero cuando llega la postemporada, yo no sé qué le pasa a Quique Hernández, que se vuelve impichable, las coge todas, donde lo pongan, por Dios. Pero bueno, vamos a seguir con Will Smith. Will Smith tiene un WAR de 4.5 y un WIP total de 23.0. Este año, como tú dices, no es de estos super jonroneros, pero dio 17 jonrones, pero sí es muy consistente, como tú señalas, ya que batió para 2.96. Eso lo dice ahí, ahí lo dice, la consistencia. Un hombre de casi de hit constante, de envasarse, de conectar, de no solo jonrones, y impuso 61 carreras. Tiene 3 juegos de estrella y 3 series mundiales, 2020, 2024 y 2025, con esta maquinaria azul moderna de los Dodgers. Y su contrato, los Dodgers ya lo tienen así que esto es mío, es de 140 millones de dólares por 10 años. O sea que son 14 millones anuales. Ajá, correcto. Bueno, entonces Hasta que se ponga viejo. Aquí lo doy. vamos a hablar del primer lugar en el World que todos sabemos quién es. Eso no tiene duda. Este señor acaba de batear la friolera de 60 honrones en una temporada, que es récord para catches, y empató el récord de Baby Ruth. No te voy a decir que es el récord de Grandes Ligas, pero sí empató a Baby Ruth. Estamos hablando de Cal Raleigh. Raleigh es, además de que es tremenda persona, una gente muy sencilla, es, defensivamente es un super catcher y, Super catch. y si mi memoria no me falla, él es ambidiestro. Sí. Y lo mismo te da jonrón a la derecha que a los otros.
¿Y cuántas carreras empujó? Muy poca. Él no empujó mucho, nada más que 125 carreras, Tony. Cal Raleigh rompió la pelota este año. Yo diría que si Cal Raleigh hubo alguien que lo pudo pagar o minimizar, si se puede decir que no hubo nadie que lo minimizara, porque lo que hizo Cal Raleigh, mira, hay que quitarse el sombrero y Efectivamente. por la posición que desempeña. Pero es que Cal Raleigh batió 60 jonrones, impulsó 125 carreras con 247 averajes. Solo un Aaron Josh con esa salvajada estadística y de WAR y que estuvo de líder como en 4 o 5 departamentos ofensivos, solamente podían haberle arrebatado el MVP. Únicamente. Sí. Y lamentablemente lo tengo en mi división. Y no es de mi equipo. Sí mismo. No, ni el tuyo ni del mío. No, Ni increíble. el tuyo. Increíble. Vamos a ver este año. Discúlpame, sí, vamos a ver este año. El contrato de Cal Raleigh es de 105 millones y está pactado por 6 años, así que tiene un buen contrato. Muy merecido, buen contrato. Sí, se lo merece, la verdad. Correcto. Claro que sí. Bueno, entonces, Fide, creo que debíamos hacer una pausa aquí para refrescar un Okay. poquito y vamos a tener un minuto de receso. Mientras tanto, vamos a ver si escuchamos una Y canción. así le damos tiempo a nuestros seguidores a que comenten, que se suscriban, que compartan esta transmisión, que compartan y den like a nuestra transmisión y que se sumen a los comentarios. Escríbanos, señores, díganos su Sobre todo opinión, eso, sobre todo eso. participen de esto mismo que estamos hablando, de los jugadores, den sus criterios, que nosotros le vamos a leer, leemos todos los comentarios, le vamos a responder sus comentarios y más, los comentarios más relevantes y más interesantes los vamos a mencionar aquí en nombre y apellido de la persona. Sí, lo Así que que vamos a... nosotros queremos que los comentarios, ya sean a favor o en contra, que sean explícitos, Claro, que no digan tres palabras, que no digan sí, muy claro. bueno o hubo errores. No, hagan que expandan las ideas y nos hagan saber para nosotros poder corregir los errores nuestros, porque nadie es perfecto, sobre todo nosotros que estamos comenzando. Esta es la segunda Correcto. edición, así que entonces vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en un minuto. Luces del parque, tensión en el terreno. Sube la energía, pitch tras pitch. Aquí se analiza, no es un juego. Movimiento en bases, mente fría, jugada que cambia toda la dinámica del día del dugout. Salen las estrategias y del bullpen sale fuego. Si vives el juego con puro corazón y quieres entenderlo en cada situación, ajusta los audífonos, sube el volumen que seguimos compensando béisbol. Bueno, pues entonces continuamos con la grabación nuestra ahora y tenemos ahora en nuestras manos los datos de los awards de los campos cortos. En este caso vamos a hacer lo mismo que hicimos con los receptores y vamos a hablar de de los campos cortos. Vamos a empezar con los campos cortos históricos. Y vamos a ver que el primero que sale
más bien el quinto que sale, viene a ser nada más y nada menos que un jugador que participó en el mismo equipo de Johnny Bench. Estamos hablando de Barry Larkin. Ahí lo tenemos. Barry Larkin es considerado uno de los mejores shortstops de todos los tiempos, defensiva y ofensivamente. Fide tiene los datos sobre Barry Larkin. Adelante, Fide. Déjame buscar aquí un momentico, Tony, que se me han corrido algunos datos aquí. Sí, no hay problema. Puedes ir hablando si quieres algo ahí sobre Barry Larkin. Sí, cómo no. Yo tuve la dicha de ver a Barry Larkin en vivo una vez que fui al estadio de State Stadium a ver a los Mets jugar contra los Rojos de Cincinnati. Y vi a Barry Larkin por la parte de Cincinnati y vi por la parte de los Mets a un cubano llamado Ray Ordóñez, que también fue muy bueno durante su tiempo. Y yo he seguido la trayectoria de Barry Larkin desde que estaba en Cuba, porque cuando no existían todavía los Marlins, que empezaron en 1993, yo era fanático de los Rojos de Cincinnati y de verdad que fue una gloria de los Rojos de Cincinnati. Fide, no te preocupes si no tienes los datos de Barry Larkin. Te puedo empezar, porque se me da aquí como la información se me da, pero bueno, te puedo dar del tercero hacia arriba los datos de los que le siguen. Ok, no hay problema. Entonces, continuamos con el cuarto mejor receptor desde el punto de vista World histórico, que es Alan Trammell. Alan Trammell de los Tigres de Detroit. Si mi memoria no me falla, jugó toda su vida con los Tigres de Detroit y hizo una combinación de segunda con Lou Whitaker, que fue famosa, es una de los combos de shortstop, segunda base más famosos de la historia de las grandes ligas. Alan Trammell, ¿qué te puedo decir? Alan Trammell fue muy buen toletero también, además Te de... puedo enviar con los datos ya, Tony, cuando quieras. Dígame. Que te puedo ya dar los datos de Barry Larkin y Alan Trammell. Ok, háblame de Barry Larkin entonces. O sea, mira, vamos a hablar. Barry Larkin jugó con el Cincinnati Reds en la etapa desde agosto del 86. Barry Larkin estuvo con los Cincinnati y se retiró el 3 de octubre del 2004. Larkin tuvo un impresionante WAR de 70.5. No dio muchos jonrones, 198 jonrones en su carrera, con 295 de averaje, y también impuso 960 carreras. Exaltado al Salón de la Fama en el 2012, fue MVP de la Liga Nacional en el año 1995 y tuvo una serie mundial en el 90. Estuvo en 12 Juegos de Estrella del 88 al 91 y del 93 al 97 y después del 99 al 2000 y el 2004. Wow. Esos fueron los datos más, como decirte, más significativos del Larkin. Y ahora, tú que ya estabas mencionando la figura de Alan Trammell, Trammell fue un pelotero muy bueno, se desarrolló en los Tigres, tuvo sus etapas de juego con los Tigres en su carrera desde el año 77 al año 96, con un WAR de 70.6. Dio 185 jonrones, Alan Trammell, con un averaje de 285 y 1003 carreras impulsadas. Fue exaltado al Salón de la Fama en el año 2018 y tuvo en 6 Juegos de Estrella. Comentar algunas fechas en el 80, 84, 85, 87 y así, 88 y 90. Ganador
de 4 guantes de oro. Así que era un shortstop súper elegante y defensivo. En el 80, 81, 87 y 80, 83 y 84 ganó los guantes de oro. Tuvo 3 bates de plata en su carrera del 97, 98 y 90 y fue el MVP de la Serie Mundial. Esa es la trayectoria de Alan Traut. Una trayectoria que envidiable. Brillante, Guantes brillante. de oro, bates de plata, campeón mundial. Wow, increíble. Te da una idea de que era un shortstop completo, era ofensivo y defensivo completo. Sí, señor. Entonces vamos a pasar al tercero. El tercero no necesita presentación. El tercero está aquí. Increíblemente, sí, yo sé. Increíblemente queda en el tercer lugar, pero hay dos personajes también por encima de él que desde el punto de vista del WAR, estamos hablando del WAR, no estamos hablando de la calidad del pelotero como tal en general, sino los números. Estamos hablando de el famoso Derek Jeter. Derek Jeter, que yo siempre lo he admirado, a pesar de que no he sido fanático de los Yankees. Para mí es, además de una super persona, ya veo. Los números de Derek Jeter son de punto. ¿Qué te puedo decir? A mí no se me olvida la jugada en que él va buscando un foul y se mete contra el público, se enreda con la red, sale todo magullado y sigue jugando. Sí, pero bueno, eso es algo, era normal en él, venir desde sobre todo a buscar en fly en el público. Así mismo. Increíble. Sí. Así mismo. Y los números de Jeter me lo reservo porque no lo sé. Lo sabe Fidel. Así mismo. Derek Jeter era de esas figuras, de esos jugadores, no porque jugara donde jugó. Derek Jeter era una de esas figuras que aparte fue respetada en todos los terrenos, por todas las aficiones, porque era un jugador que se entregaba de una forma tremenda. Yo vi con Derek Jeter una jugada que yo en mi vida había visto en el béisbol hasta que se hizo. Y esa jugada fue en una serie, creo que de campeonato o serie mundial, no recuerdo bien, que dan un batazo al right field, viene el tiro a home, Derek Jeter se mete entre primera y home, corta la pelota, baja del short, se mete entre primera y home, corta la pelota, se la pasa de espalda a Jorge Posada y hacen un out de play station, como se dice ahora. De esos jugadores que tenían una visión de juego que era increíble. Pero bueno, vamos a Derek Jeter y su grandiosa carrera que todos sabemos que fue siempre en los Yankees de Nueva York, el gran conocido Capitán América del Clásico Mundial y de los Yankees. Jugó una etapa desde el 29 de mayo hasta del 29 de mayo del 95 hasta el 2014. Durante esa etapa, él adquirió o se ganó un WAR de 7.03. Dio 71.03. Quise decir. De 71.03 dio 260 jonrones con un averaje de por vida de nada más que 310 y impulsó 1.311 carreras. ¿Qué tú querías decir, Tony? Esos números son increíbles. Ya esos números no se dan. Y es un averaje de por vida, no es de un año. 310 de por vida. Fue saltado al Salón de la Fama en el 2020 con el dato curioso de que no fue unánime en la votación como Mariano Rivera. Votaron 99 por exaltarlo al salón y hubo alguien que no votó porque Gire fuera al Salón de la Fama. Wow. Ese era anti-yanquista. Ese era, no le caía bien Gire. No.
No, probablemente era de qué equipo contrario, de Boston seguro que era el hombre. No sé, porque es que son cosas que Era tú un dices. escritor del Boston. Fue novato del año en la Liga Americana en el año 96, porque él debuta en el 95. Pero ¿qué pasa? Que él debuta en el 95 y no juega muchos juegos, tiene Participación. muy poca aparición. Y en el 96 sí ya despunta y ahí se gana los derechos y es elegido el novato del año. Fue a 14 juegos de estrella. Desde el 98 hasta el 2002 no faltó a ninguno. 2004, 2006, 2012 y 14. Estuvo y ganó 5 anillos de serie mundial en el 96, 98, 99, 2000 y 2009 y 5 guantes de oro en su palmarés. De 2004 al 2006 y de 2009 al 2010. Jeter se ganó también 5 bates de plata de 2006 al 2009 y 2012. 2 premios Ann Harmon están en su palmarés 2006-2009 y fue ganador también del premio Roberto Clemente. Esa es la historia de carrera de Derek Jeter. Eso es ¿se podrá repetir eso? Bueno, puede ser, es que, bueno, hay que hacer cosas, ¿no? Pero bueno, siempre hay confianza de que siempre puede existir alguien mejor. Wow, pero yo lo dudo mucho. Lo dudo mucho. No, no le va a ser fácil esos De números a la muchos, forma no en es que, fácil. de la forma en que, además es que Jeter solamente jugó para los Yankees. No estuvo que si me voy para otro equipo porque me paga más dinero, Ajá, ¿entiendes? Es como el Tony Gwynn, que siempre jugó para los Padres de San Diego. correcto, correcto. Entonces vamos a pasar al segundo, que es un clásico de un señor que en el medio del terreno hacía piruetas. ¿Cómo se dice cuando se lanza al aire de cabeza, de espalda y vuelve a caer de pie? El tipo era un acróbata, ¿no? Un Un acróbata mago, dentro, o un un mago. mago, Le decían el mago. Es sí. este señor que están viendo aquí. Que si saben un poco de béisbol de atrás, es Ozzie Smith. Ozzie Smith no era ese super bateador, pero la defensiva de él, para mí, ha sido la mejor de todos los tiempos. Por encima de todo el mundo, incluso del primero. Y dame los datos porque yo quiero saberlo, que no lo sé. Quiero saber los datos históricos de él, de por vida, tanto cualitativo como cuantitativo. Yo estoy muy de acuerdo contigo, Tony, la verdad. Mira que bueno, yo soy un fanático empedernido de Derek Jeter y todo eso, pero yo creo que hoy 100.000 tenía, lo que hacía hoy 100.000 en el campo corto, yo creo que en la elegancia, la magia, en la forma de jugar el campo corto, yo creo que realmente hasta hoy, para mi opinión, no ha existido una gente que lo pague, la verdad. Hoy 100.000 no por gusto, no por gusto le decían el mago, no por gusto le Así decían el mismo. mago. Se me aparecía de la nada y cogía una bola que te decía, ¿de dónde salió este hombre? Mm. Era un súper estrella. Pues José Smith jugó en San Diego desde el 78 al 81 y en los San Luis Cardenales desde el 82 hasta su retiro en el año 96 y su etapa de juego y debut fue el 7 de abril del 78, como decía, y se retira el 17 de octubre del año 96 con un WAR de 76.9. Wow. Smith va, Smith tuvo no muchos honrones, solo 28 honrones en su carrera, pero batió 262, impulsó 793 carreras. Digamos que Smith ofensivamente no era ese super bateador. Smith había que pagarle muy bien pagado el guante que tenía. Era eso. El Word de él como el segundo mejor de todos los tiempos es gracias a su guante. Se lo respalda la defensa.
se lo respalda la defensa, pero cuando tú ves estos pequeños datos de jonrón, que no son los pequeños, jonrones, averaje y eso, él está por debajo de los otros que están en esta lista y sin embargo él ocupa el segundo lugar. ¿Sabe Él Dios ocupa el segundo cuántos juegos salvó él para su equipo con su guante? Ahí donde está el WAR, la métrica de que el WAR salva carrera, esos puntos son juegos que tú salvas. Y él llegó a tener el WAR que hablamos, un WAR de 76.9. Fue exaltado al Salón de la Fama en el 2002, tuvo en 15 juegos de estrella, ganó nada más que 13 guantes de oro. Ahí está la respuesta, ahí está la respuesta. 13 guantes de oro contra un bate de plata. Pero ahí está la respuesta. 13 guantes de oro, un bate de plata. O sea que lo de él, al guante era la cosa. MVP, ¿Cuántos juegos de estrella fueron? ¿Cuántos juegos de estrella? 15 juegos de estrella. 15 juegos de estrella. O sea que prácticamente en su carrera no dejó de ir a juegos de estrella. Era imposible que alguien lo tumbara. Y tiene un premio Roberto Clemente y ganó una serie mundial en el año 82. Sin palabras. Esos son los datos brillantes de Ocean. Sin palabras. Sin palabras. Uh-huh. Y entonces, bueno, vamos a continuar con el mejor jugador de todos los tiempos. Es el señor de hierro. Señor que jugó muchos juegos seguidos sin enfermarse, sin lesionarse, sin que le dieran Eso descanso. increíble. 2131 fueron. No, creo que fueron 2162 partidos, creo que fueron. Ok. Sin dejar de jugar. Estamos hablando de Un día. el señor Cal Ripken Jr., porque su padre jugó también en Grandes Ligas, no fue nada estelar, y después sirvió como coach de los mismos Orioles. Cal Ripken tiene una combinación de poder, de contacto con la bola a la hora de batear, su guante magnífico también, y de verdad que era el ídolo de los Orioles de los Baltimore, pero además de eso era el ídolo del béisbol de las Grandes Ligas. Que como él superó el récord de Lou Gehrig de juegos consecutivos sin Era lesionarse. 2130 partidos. 2130 y Ricken terminó, la cifra de Ricken es 2632, como yo te decía. Puedes darme los datos de él. Los datos de Ricken, del hombre de hierro, así mismo, jugó en Baltimore, Orioles, su carrera la desempeñó siempre en Baltimore y jugó en una etapa, esa salvajada de consistencia como jugó fue desde agosto del 81 a octubre del 2001 y acumuló la impresionante cifra de WAR de 95.9. Conectó 431 jonrones, batió 276 y tuvo 276 que 276 de averaje de por vida. De Por vida. Y impuso 1.695 carreras. Fue saltado al Salón de la Fama en el 2007. Tuvo en 19 juegos de estrella. Perdón, Infarto. eso es un récord. Yo no sé, pues tiene que ser, porque 19 juegos de estrella. Yo no creo que eso, no sé, Madre mía. hayan hecho mucho. Una serie mundial, sin embargo, un anillo nada más en el 83. Fue 2 veces jugador más valioso de la Liga Americana en el 83 y en el 91. Novato del año en el año 82. Fue el novato del año, el Rocky de llegar en el 82. Tuvo 2 guantes de oro, 91-92, 8 bates de plata, 83, 86, 89, 91, 93 y en el 94. Y fue ganador del premio Roberto Clemente. Estos son los datos de esta estrella. Indiscutiblemente, este señor se merece estar en el Salón de la Fama y ser el mejor, sobre todo desde el punto de vista de jugador de todos los tiempos.
Eh, yo estaba pensando, Fide, que se nos está acabando la hora y lo que le hemos prometido, según el cintillo que ven abajo, de hablar de Mm, todos los center fielders, de los contratos recientes, del tema de que está ocurriendo actualmente con Puig en, Yo creo que eso podemos irlo, en la lo que queda, los center field y eso, y ir avanzando, lo podemos dejar para el otro podcast, si te parece, no sé. Sí, yo creo que debemos dejarlo para el próximo podcast porque ya estamos casi a la hora y no queremos extender mucho el programa porque si no se haría muy aburrido. Y lo que queremos hacer es dar un dato importante que Fide lo tiene en sus manos con respecto a el señor Puig, que está pasando por unos momentos bastante difíciles debido a su controvertida personalidad. Y Sí, desgraciadamente, como tú dices, Tony, nuestro compatriota, el cubano por Yacer Puig, esa figura que marcó su pauta en Grandes Ligas, después su controversial forma de ser lo llevó a no seguir brillante y también creo que un poco más de que se ganó como el rechazo por su actuar y su forma de ser, porque, bueno, en fin, no vamos a entrar en eso, pero creo que pudo haber tenido algunas que más otras oportunidades en el béisbol mayor, porque calidad le sobra. Yacel Puig vuelve a hacer noticia y esta vez no es solo por su rendimiento en el béisbol, él se estaba desempeñando ya en las ligas del Caribe con buenos resultados y en las ligas profesionales fuera de Estados Unidos, jugó en pero Japón, Yacel Puig, jugó en Japón, ¿eh? jugó en Sí, Japón. ajá. Él se estaba ya desempeñando en otras ligas y quiero decirle que Puig acaba de ser declarado culpable el día 6 de febrero en un jurado en una corte federal por obstrucción a la justicia y declaraciones falsas por participar en apuestas prohibidas. Por apuestas prohibidas, él en el año 2022 primero aceptó algo en las declaraciones de que sí era culpable y después rechazó en la investigación federal, se retractó diciendo que no y que quería lavar su imagen y obstruyó las declaraciones y bueno, en definitiva, fui ha sido encontrado culpable. Hay evidencia de que hizo cerca de 900 apuestas ilegales en un sitio de apuesta por demás ilegal con abusando un agente o una persona a través de él en estas apuestas, jugando a deportes, apostando en deportes como el fútbol, baloncesto y el tenis en el año 2019. Ahora pues pudiera enfrentar hasta una pena de 20 años de prisión federal. Se comenta o se dice que puede ser que no sea esta pena total la que pueda recibir, pero bueno, eso no se sabrá, muy triste esto, pero esto no se sabrá hasta el 26 de mayo de este año, donde se volverán a reunir para dictar sentencia sobre el caso este de Yacer Puig y las apuestas. Ustedes saben que desgraciadamente, Tony, lo hemos vivido, no hace mucho hubo algo parecido con dos con dos lanzadores dominicanos, de origen dominicano, creo que uno era Manuel Clase, algo así, ¿no? Y señores, desgraciadamente no se puede justificar estas cosas. No se pueden justificar, nos duelen porque realmente nadie desea que ningún deportista ni ningún jugador, tanto en su plenitud de carrera como estaban en Manuel Clase y otros casos que han habido, como Puy en otra etapa de su carrera, se les tronche y mucho menos por esto, pero es que no se puede ir contra la ley. Es lo mismo que cuando lo que pasa con el doping y el uso de sustancias prohibidas, señores, hay que respetar la Mantenerse ley. limpio. Lo más bonito es ¿Eh? mantenerse ¿Eh? limpio desde el punto de vista legal y desde el punto de vista
de las leyes de las grandes ligas. Ajá. Eso nunca lleva a nada bueno. Ah, y al final se sabe, porque por mucho que se quiere evitar, que se quiera disimular porque no juegas tú, pero juegas a través de otra persona o haces las... Señores, al final no sucede nada bueno con esto. Y nuestro deseo, nuestro pequeño consejo es a los deportistas que pudieran vernos a nosotros en este podcast, no arriesguen sus carreras. Si ustedes pueden aspirar a buenos contratos, a ganar su dinero legalmente, y no vale la pena, de verdad que no vale la pena. Es triste terminar el programa con esta noticia, Tony, pero creo que era de valor mental en el programa. Yo voy a terminar con un dato curioso para que esta noticia que hemos recibido de Puig no acabe el programa de una forma triste. Yo quería terminar con un dato curioso de el aspecto de que las victorias que puede tener un lanzador, abridor, no necesariamente reflejan la calidad del lanzador. ¿Qué digo esto? Porque hay muchos lanzadores que juegan en equipos pésimos, como en el caso Ajá. de la década del 50 y del 60 de Camilo Pascual. Empezó a jugar con los Senadores de Washington, siempre terminaba con 8 victorias y 17 derrotas, y era un señor pitcher. Hasta el punto de que cuando en Minnesota lo canjean en Minnesota, cuando aquello todavía no existía la gente libre, ni en Minnesota llegó a ganar 20 juegos. ¿Por qué? Porque jugaba con un equipo de calidad. Pero bueno, a lo que voy. Tenemos el caso de un lanzador que gana 8 victorias, pierde 16 juegos y es el líder en carreras limpias de su liga ese año. ¿Cómo se concibe eso? El caso de Nolan Ryan, que ganó 8, perdió 16 y ganó la liga en carreras limpias con 2.82, creo. Estamos hablando de la década del 80. En la década del 80, él lanzaba para el Houston en ese año y no, el Houston por los Angelinos de California, cuando aquellos le llamaban de California. Equipos pésimos. Eso lo demostró él con la trayectoria que tuvo en su vida. Pero bueno, a lo que voy es que no podemos pensar que el resultado de ganados y perdidos es determinante de la calidad de un lanzador. Tenemos otro caso también que es más reciente, que es de DeGrom. DeGrom ganó 2 Cy-Young. ¿Por qué? Porque pichó por debajo de 2.00 de carrera limpia. Sin embargo, su carrera, sus ganados y perdidos no fueron de 20 victorias y 3 derrotas. Tenemos que tener eso en cuenta. Y yo no sé si tú opinas lo mismo que yo, pero ya las estadísticas que teníamos antes de que había que ganar 20 juegos para ser estelar, tenían que priorizarse a la hora de pensar quién era mejor y quién era peor. ¿Crees? No, por supuesto, todo ha cambiado, pues, y la forma de medir a los lanzadores ha cambiado. De un pitcher, como tú dices, está eso que tú planteas de Nolan Ryan, ese balance de victorias y derrotas, se puede decir que es negativo. Sin embargo, Perdía, cuando tú perdía 2 juegos por cada uno que ganaba. Pero cuando tú mires el promedio de carrera, pues ya te hizo una sola cosa. Que el problema es que no la raya, a lo mejor le hacían una o dos carreritas y pichaba muchos innings y perdía 3-2. O dejaba el juego arriba con ventaja mínima y después lo perdía Houston y ni lo ganaba ni lo perdía. Tampoco se apuntaba a la victoria. O sea que eso nada, es eso, no hay otra forma de ver las cosas. Y actualmente ha cambiado mucho las métricas. Fíjate que ya a veces un lanzador te puede pichar para no sé cuántas carreras limpias, como hablamos el día que hablamos de cuál, pero
tiene una tasa de batazos por el cuadro, de batazos de flyers, que sí, le producen carreras, pero no le hacen grandes conexiones. Y sin embargo, su whip es pequeño, está en la métrica de calidad. O sea que las épocas han cambiado mucho. Yo estoy muy de acuerdo contigo y ese dato en realidad es muy curioso, Tony. Pues Sí. nada, Bueno, lamentablemente no hemos tenido tiempo de poder lograr el cometido de toda nuestra agenda para el día de hoy, pero sí les prometemos que vamos a continuar en el próximo programa a hablar sobre los contratos que unos son contradictorios, otros son negativos. Yo lo veo desde ese punto de vista, negativos para el desarrollo del béisbol desde el punto de vista económico. Y también vamos a hablar sobre los centerfield, los World, los mejores centerfield con respecto al World. Así que nos despedimos esta noche. Muchas gracias, Fide, por tu participación y espero que aquellos que han llegado hasta el final de nuestro podcast lo hayan podido disfrutar, sabiendo datos históricos, lo que significan un Barry Larkin o un Carl Ripken, Derek Jeter, muchos no lo vieron jugar porque son muy jóvenes, Johnny Bench, etcétera, etcétera. Así que muy buenas noches tengan todos y espero que nos veamos en el próximo podcast. Este podcast va a salir en la noche del lunes el lunes a las 7:30 de la tarde. Así que los esperamos y muchas gracias, Fide, por tu participación una vez más. Somos un gran equipo tú y yo y mucha suerte. muchas gracias a ustedes también y bye bye, que tengan una feliz noche y acuérdense, suscríbanse, denle like y compartan con sus amigos este podcast, que de ustedes depende también nuestro progreso y nuestro avance en esta afición que tenemos para el béisbol. Sí, Nos vemos. yo quería decir también para finalizar, apoyando tus opiniones, de que esto lo hacemos por amor, no lo hacemos por dinero, no lo hacemos por nada, lo hacemos por amor porque nos encanta el béisbol, para nosotros el béisbol está dentro de nuestra sangre y el conocimiento que tengamos sobre el béisbol queremos compartirlo con ustedes en la noche de hoy y en las próximas noches, esperamos que sean muchas más. No lo hacemos por un problema de si tengo, que si tengo tanto suscriptores, que si tengo 4,000 vistas para que me den dinero. Ese no es el objetivo nuestro. El objetivo nuestro es disfrutar de este momento con ustedes. Así que muy buenas Si noches. llegan, si llegan, que lleguen, Sí, que no están de más, pero apóyenos. Los queremos y nos vemos en el próximo podcast. Nos vemos. bueno, bye, bye.